¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Consultorio de Elena? Un gusto nuevamente saludarlos el día de hoy. Bueno, pues fíjense que se acerca ya dentro de algunos días, vamos a tener el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Mama. Y bueno, pues dentro de ese contexto es bueno ir haciendo un poco de análisis, un poco de brindar información para todas las personas que están interesadas en conocer más sobre el cáncer de mama. Pero en esta ocasión voy a hablar sobre el cáncer de mama ocupacionalmente expuesto. Es decir, todas las personas que trabajamos tenemos una carga o riesgo de exposición a algún tipo de cáncer. Por esta razón, quiero yo hablarles acerca del cáncer ocupacional, específicamente en el desarrollo del cáncer de mama ocupacional. Bien, pues el cáncer ocupacional es un cáncer originado en el trabajo, específicamente dentro de algunos patrones o comportamientos medioambientales donde se puede originar este tipo de cáncer. Se puede prevenir y puede prevenirse al conocer principalmente sus causas. Muchas de ustedes y de ustedes, hombres y mujeres que nos escuchan dentro de lo que es el cáncer, pues tenemos gran variedad de tipos de cáncer. Uno de los principales factores fundamentales del cáncer de mama pues tiene que ver con la exposición o riesgo dentro de el trabajo. Este tipo de cáncer ocupacional tiene un abordaje multidisciplinario y es un tipo de cáncer que pues se detecta a raíz de diversos estudios de investigación y diversos estudios epidemiológicos donde nos habla específicamente de qué sustancias, bajo qué tipos de medio ambiente ocupacional pueden formar o pueden ser parte de que se desarrolle células cancerígenas. Bien, pues muchas de estas células cancerígenas o de estos tumores o de este tipo de enfermedad de cáncer pues tiene que ver con la exposición a diversos químicos, a diversos agentes o a diversos estimuladores que pueden dar como resultado pues que haya mayor crecimiento de células cancerígenas. Entonces, algunos de los agentes cancerígenos que se han detectado dentro de algunos estudios pues están los alquitranes del carbón, el arsénico, el asbesto, el benceno, el cadmio, el cromo, níquel, el cloro de vinilo. Entonces estos son los principales agentes que pueden desarrollar un tipo de cáncer profesional. Sin embargo, esto no quiere decir que sean exclusivos estos tipos de agentes. Algunos estudios realizados por algunos investigadores como Cogevinas y colaboradores nos hablan sobre los mesoteliomas, la exposición que hay al desarrollar angiosarcomas, carcinomas de pulmón, linfomas, leucemias, carcinomas de cavidad nasal, carcinomas también de fosas nasales, de senos paranasales, cáncer nasofaríngeo y laringe. Entonces, este tipo de cánceres pueden ser producidos por algunos agentes químicos que pues comúnmente puedes estar teniendo
dentro de tu zona de trabajo, en tu área de trabajo. Por lo tanto, el problema del cáncer ocupacional se está diversificando, se está expandiendo como un problema también de salud pública. Sin embargo, las empresas, las industrias, no se ha hecho responsable de este tipo de cánceres a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, muchas de las neoplasias de origen laboral, como por ejemplo el cáncer de pulmón, hoy en día todavía no se considera un factor de riesgo, no se considera un principal agente o una principal causa de cáncer ocupacional. O sea, no está reconocido todavía como un cáncer de tipo ocupacional. Sin embargo, en algunos países pues ya se ha definido que el cáncer de pulmón tiene un factor ocupacional, incluso el cáncer de mama. Entonces, este tipo de tumores es más frecuentes dentro del ámbito laboral y por lo tanto sí se pueden presentar. Así que ojo, si tú en algún momento estuviste expuesta a algún tipo de agente químico de este tipo, pues cabe la posibilidad de que puedas tener un riesgo mayor que toda la población que pudiera estar expuesta o que pudiera tener factor de riesgo para el cáncer de mama, pues que tú puedas estar teniendo algún tipo de manifestaciones más adelante de cáncer de mama. Entonces, es muy importante que sepamos cómo dentro de nuestro ámbito laboral, dentro de nuestra empresa, de nuestro centro de trabajo, puede haber un riesgo de exposición al cáncer de mama. Bien, pues algunos artículos, algunos estudios recientes en 2009, hace algunos años y en 2011 más o menos, se detectó que existen algunos llamados disruptores endocrinos que que son factores de riesgo de exposición para contraer o para presentar efectos en la reproducción, en el desarrollo del cáncer de mama y del cáncer de próstata, así como la aparición de alteraciones tiroideas, la obesidad y algunas alteraciones cardiovasculares. Esto fue presentado por un grupo de médicos donde dan a conocer de que existe una amplia exposición a este tipo de disruptores endocrinos y que por lo tanto pues pueden tener un riesgo bastante mayor pues las personas que están expuestas a estos disruptores endocrinos. Bien, el cáncer por lo tanto dependiendo el agente causal, pues puede desarrollar, si tenemos algunos estudios acerca de que el cáncer, por ejemplo, el cáncer de cavidad nasal está asociado al polvo de madera dura, el cáncer vesical está asociado a algunas aminas primarias y todos sus derivados, los halógenos, los agentes fenólicos, los agentes nitrosados, todos los que tienen derivados de nitritos y de nitratos, perdón, pues tienen que ver con el cáncer vesical. El cáncer de laringe puede estar producido por el polvo de amianto. El cáncer no tipificado, o sea, cualquier otro tipo de cáncer puede también tener algún tipo de riesgo, sobre todo si tuviste o tienes algún tipo de exposición a agentes carcinogénicos como por ejemplo las sustancias de primera y segunda categoría, que son normalmente los ftalatos, el benceno, todos este tipo de químicos que pueden estar asociados al cáncer de algún tipo, es decir, que no está tipificado específicamente a qué tipo de cáncer, pero sí puedes desarrollar un tipo de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón y de bronquio, puedes estar expuesto al amianto y también hay la exposición al arsénico. Este tipo de arsénico y sus componentes o sus derivados te pueden desarrollar un cáncer de bronquio o pulmón. También el berilio, el cromometiléter, el cadmio, también están asociados el cloruro de vinilo y por lo tanto este tipo de agentes pues te pueden desarrollar una neoplasia maligna de bronquio, de pulmón, de hígado, de próstata, de conductos biliares. También estamos
en este estudio identificando algún tipo de cáncer de pulmón asociado al níquel y asociado al rodio. Muchos de los agentes que existen en la actualidad, pues sabemos que se utilizan para algunas en algunas industrias se utilizan y pues en algunos procesos industriales se están utilizando estos agentes químicos y por lo tanto pues pueden tener un riesgo bastante importante de exposición para algún tipo de cáncer. Específicamente en el cáncer de mama ocupacional en las mujeres. Bien, pues como todos sabemos, el cáncer de mama es un problema de salud pública. El cáncer de mama es una enfermedad que por lo tanto va a tener una evolución natural, pero esta evolución es compleja. Los avances en cuanto a la oncología moderna, pues nos dicen que es la primera causa de neoplasia en la mujer en el ámbito mundial y que cerca de 500,000 muertes ocurren cada año. Esto quiere decir que el riesgo de enfermar es superior muchísimo más que el cáncer cérvico uterino y por lo tanto debemos de cuando hacemos salud ocupacional o cuando trabajamos en áreas como medicina del trabajo o en los programas de salud ocupacional de tu empresa, deben de haber programas de detección y de control efectivos para detectar el cáncer de mama y aplicar un modelo de atención que asegure el diagnóstico temprano y oportuno de miles de mujeres que están expuestas a diversos agentes químicos. Y ahorita vamos a ver cómo es que a pesar de que el cáncer de mama está creciente en la población, no se está detectando, sobre todo en los centros de trabajo, y en segundo lugar, los programas de salud ocupacional no se enfocan en temas como cáncer de mama y cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de estómago en sus empleados y colaboradores. Por lo tanto, este tema yo creo que es muy interesante, que muchos de los que hacen salud ocupacional y de los que están llevando un programa de salud, pues pongan muchísimo énfasis. La verdad es que en los últimos años se ha incrementado el número de mujeres que mueren a causa del cáncer de mama y pues si está en nuestras manos hacer algo, pues debemos de hacerlo con calidad y con compromiso social. Por lo tanto, vamos a ver que en algunos países la tasa de incidencia de los últimos reportes que se han generado hasta el 2015 hablan acerca de que cerca de 66.7% por 100,000 personas, al año tienen o padecen cáncer de mama. Y en el caso de los hombres, el 0.40% por cada 100,000 hombres al año están padeciendo cáncer de mama. Y ¿qué nos dice esto? Bueno, que la realidad es que la incidencia de cáncer de mama en las mujeres, pues está arriba del 60% a nivel mundial. ¿Qué nos quiere decir? Pues que nos estamos enfermando las mujeres de cáncer de mama, estamos teniendo muchísimo riesgo de exposición en nuestros centros de trabajo y que no se está deteniendo la epidemia del cáncer de mama. Bien, en los últimos años también, como lo comentaba anteriormente, se han identificado algunas sustancias. Estas sustancias tienen que ver con los sectores específicos de la industria. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están expuestas a solventes orgánicos, como ya lo comentaba anteriormente también, metales, vapores, ácidos, agentes esterilizantes como el óxido de etileno. Ojo aquí, los pesticidas, el trabajo nocturno también es un riesgo y el consumo del tabaco. Estos estudios recientes que se han llevado a cabo en Francia, en Europa, en España, nos hablan acerca sobre la existencia de una prevalencia mayor de cáncer de mama en los sectores productivos como la industria manufacturera química, la de productos minerales no metálicos y del sector agrícola. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues que existe gran variedad de químicos en diversas industrias donde podemos estar teniendo un mayor riesgo de exposición a cáncer de mama. Bien, este estudio sugiere también que existe un potencial papel de los solventes y las sustancias químicas en la génesis o el desarrollo de las neoplasias mamarias que actúan como disruptores endocrinos. Este concepto de disruptores endocrinos
se está utilizando en los últimos años porque quiere decir que estos agentes son prácticamente generadores de células cancerígenas a través de la función endocrina de nuestro organismo y por lo tanto van a generar trastornos endocrinos o trastornos hormonales en nuestro metabolismo, en nuestro sistema bioquímico y vamos a tener un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Vamos a ir rápidamente a un corte y regreso con ustedes para seguir hablando sobre el tema del cáncer de mama ocupacional. ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Regresamos a hablar nuevamente sobre el concepto de cáncer de mama y sobre los temas asociados al riesgo laboral que existe, al cáncer ocupacional. Bueno, pues uno de los factores fundamentales, como les comentaba, son los agentes químicos o la exposición a diversos agentes o solventes que pudieran estar en cualquier tipo de industria. Bien, pero ¿qué significa o qué significado tiene el cáncer de mama como riesgo laboral? Bueno, pues en términos generales, este riesgo laboral o este riesgo de exposición existe cuando un trabajador está presentando algún tipo de daño derivado de su trabajo. Entonces, hay una posibilidad de que bajo ciertas circunstancias una persona tenga la probabilidad de llegar a sufrir un daño profesional. Es decir, el continuo, la rutina dentro de el trabajo, pues sí nos puede generar algún tipo de problema o enfermedad definido como enfermedad profesional o riesgo profesional. Por lo tanto, hay que saber las acciones preventivas en la empresa que se necesitan para actuar de forma conjunta con las distintas especialidades como lo mencionaba anteriormente que integran pues estos servicios de prevención o los programas de promoción a la salud en el trabajo. En primer lugar, tenemos programas de prevención dentro de la parte técnica u operativa, como son los servicios o las comisiones de seguridad, higiene y ergonomía, que en los últimos años han tenido vital relevancia pues para prevenir los efectos de el riesgo laboral. Y asimismo también hay servicios sanitarios o servicios preventivos de promoción a la salud como la medicina y la enfermería del trabajo. Estas dos ciencias pues se unen de forma ocupacional para brindar herramientas, para brindar una mayor cultura de prevención, pero sobre todo para detectar a tiempo patologías de carácter profesional. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer esta evaluación de riesgos laborales? Bien, pues en primer lugar detectar cuando existen los riesgos, cuando hay visiblemente riesgos que exponen al trabajador y evitar o minimizar dichos riesgos. Debemos también de presentar una evaluación de los niveles de riesgo según la gravedad de sus consecuencias y su probabilidad de materialización, es decir, la probabilidad de que ocurran y de que se presenten. Entonces, en el caso de la medicina y la enfermería del trabajo, nuestra actividad se concentra en la acción preventiva, sobre todo en la vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores y de los estudios que se puedan estar presentando al ingreso durante el tiempo de exposición y posteriormente al egreso. Entonces estos protocolos de actuación deben de ser específicos para cada uno de los riesgos que se definan en la evaluación de riesgos.
Esta evaluación de riesgo se realiza en conjunto con otras áreas u otras organizaciones o instituciones, como puede ser el sector salud, como puede ser el IMSS, como pueden ser diversas organizaciones que dentro de la empresa pues brinden mayor certeza a los estudios que se realicen. Dentro de los riesgos o factores de riesgos no laborales del cáncer de mama está la edad. En primer lugar, mucha gente se pregunta, bueno, yo tengo un cáncer de mama o mi papá le dio cáncer, a mi mamá le dio cáncer de mama o mi papá presentó cáncer de mama, porque también en los hombres se da el cáncer de mama. No es una enfermedad exclusiva de las mujeres, eso mucho ojo, porque muchas veces pensamos que por el simple hecho de decir cáncer de mama pensamos en que a las mujeres únicamente se puede presentar el cáncer de mama. Sin embargo, esto no es cierto. Se han presentado algunos casos de estudio en hombres, sobre todo en Europa, donde hay de un 6 a 7% de la población está sufriendo, en hombres está sufriendo cáncer de mama. Entonces, el riesgo de cáncer de mama no solamente es para las mujeres, sino también para los hombres. Bien, los factores de riesgo no laborales, es decir, los que no tienen que ver con el trabajo o el sector donde te estés desarrollando. En primer lugar, la edad. La edad puede estar representada sobre todo entre los 30 y 39 años con un punto 43% de la población, pero se presenta mayormente entre los 60 y 69 años entre un 3.7% según la Asociación Breast Cancer de Estados Unidos. Algunos antecedentes personales también pueden ser factores de riesgo no laborales y por lo tanto pueden estarse presentando algunas enfermedades benignas de la mama como la enfermedad fibroquística o el fibroadenoma. Mucho ojo, estas dos enfermedades, aunque son benignas, dice que no hay una actualización de los datos que permitan establecer una relación clara. También menciona este estudio que aunque exista la hiperplasia epitelial o el hallazgo de indicios histológicos de calcificación, no hay un aumento mayor de riesgo. El riesgo se asocia sobre todo con cánceres previo de ovario o de endometrio. Entonces, los antecedentes personales también deben ser muy claros, muy específicos, sobre todo cuando vas a realizarte alguna exploración, debes de darle a conocer a tu médico pues estos antecedentes personales. La historia ginecológica también tiene mucho que ver para presentar un riesgo de cáncer de mama, sobre todo que no es de origen laboral. En este caso, la menarquía precoz, sobre todo las pacientes o que hayan tenido antes de los 11 años su primer periodo de menstruación. La menopausia tardía en personas después de los 55 años, también personas que nunca han tenido hijos, conocido como nuliparidad, el primer embarazo tardío, la toma de terapia hormonal. Mucho ojo aquí, chicas, muchas de ustedes pueden estar consumiendo pastillas para como por ejemplo estrógenos, progesteronas, pueden también tener una exposición bastante prolongada de estos tratamientos y pueden ser un factor de riesgo no laboral para presentar cáncer de mama. También se pueden presentar en el tratamiento de cáncer de mama el tratamiento hormonal. De repente en las pacientes se les puede estar dando algún tipo de tratamiento hormonal, pero en exposición prolongada pues también puede presentar mayor riesgo de que haga presencia el cáncer. Los antecedentes familiares también tienen que ver, por ejemplo, hay más probabilidades de desarrollar cáncer de mama entre los familiares del primer y segundo grado de la línea sanguínea y sobre todo si hay alguno que ha padecido la enfermedad y que fue diagnosticado antes de los 50 años de edad. Alteraciones genéticas también, obviamente hay alteraciones específicas en ciertos genes como el BRCA1, el BRCA2 y que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. Por eso de repente ya en los últimos años se están haciendo pruebas de BRCA pues para detectar si hay alteraciones genéticas y pues identificar a tiempo el cáncer de mama. También dentro de estos factores existen algunos grupos de riesgo. Los grupos de riesgo se manejan de tres formas. El riesgo estándar, que incluye a las mujeres que
no tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia. O bien pueden tener un familiar de primer grado, es decir, la mamá, la hermana, la hija, que tuvo cáncer de mama después de los 50. O en su caso, dos familiares en primero o segundo grado, como por ejemplo la tía, la prima o la abuela, que pudieron haber sido detectadas con cáncer de mama después de los 50 años, pero una en cada rama de la familia. Es decir, este grupo se incluye al 90% de las mujeres. Es decir, el 90% de las mujeres estamos en un riesgo estándar de padecer cáncer de mama. Hay un riesgo moderado. En este segundo grupo del riesgo moderado son las mujeres con posibilidad de padecer cáncer de mama entre el 12 y el 20%. Incluye a las mujeres que tienen uno o dos familiares de primer grado diagnosticadas de cáncer de mama antes de los 50 años. Dos o más familiares de segundo grado, o sea, prima, tía, que pudiera estar diagnosticada con cáncer de mama o cáncer de ovario. Y asimismo esto representa el 4% de las mujeres y se recomienda la asistencia a los programas de detección precoz, además de eliminar otros factores de riesgo. Es decir, la detección oportuna se necesita previamente cuando ya sabemos que estamos en el riesgo moderado de padecer cáncer de mama. También necesitamos eliminar algunos factores de riesgo como los anticonceptivos, los que le comentaba, la terapia hormonal sustitutiva, el alcohol, el tabaco, y realizar consulta normalmente anual para que se revisen algunos cambios en la mama o en el pecho y que puedan hacerse la autoexploración. En el riesgo alto, bueno, pues incluye a todas las mujeres cuya historia familiar sugiere una posibilidad de 1/3 de pertenecer a una familia con alteraciones genéticas, es decir, lo que comentábamos, si en tu familia hay alteraciones genéticas, sobre todo de cáncer de mama, pues se puede presentar que tengas tú también un riesgo mayor, súper alto, de padecer cáncer de mama o cáncer de ovario. También a quien ya han tenido antecedentes dentro de la familia sobre cáncer de mama bilateral, cáncer de mama o de ovario, y cáncer puede llegarse a presentar en algún miembro de la familia varón con cáncer de mama. Incluso un estudio hace referencia a que la mujer de raza judía, Askenazi, puede ser un factor muy alto de padecer cáncer de mama. Es decir, el cáncer de mama tiene diferentes rasgos, diferentes características y debe ser tratado con un enfoque multifactorial. Bien, algo también muy importante es la densidad de la mama. No es lo mismo en una mujer que tiene senos pequeños a una mujer que tiene senos muy densos, porque obviamente los tumores de la mama casi siempre se van a desarrollar en el tejido denso del pecho, por lo que las mujeres que tienen mucho tejido son más prominentes en cuanto a la densidad de la mama, pues presentan un riesgo mayor de padecer cáncer de mama. La dieta y el estilo de vida, eso como todos ustedes saben, pues la dieta, el estilo, los estilos de vida tienen mucho que ver con las enfermedades y sobre todo el consumo de grasas. El consumo de grasas constituye uno de los mayores riesgos de padecer no nada más cáncer de mama, sino otros tipos de enfermedades, y la ingesta de carbohidratos también asociados también a la obesidad. Las mujeres que tienen obesidad pueden estar presentando también cáncer de mama. Algunos estudios también mencionan sobre el consumo del alcohol y sobre todo el consumo del tabaco. Asimismo, pues se recomienda el ejercicio, especialmente en mujeres jóvenes, y este ejercicio pues nos ayuda a disminuir los niveles hormonales y la incidencia de tumor. Los factores de riesgo, en este caso, que no son de tipo laboral, pues se los he mencionado anteriormente. Ahora vamos a pasar específicamente con los factores de riesgo laboral que nos pueden poner en riesgo de exposición a cáncer de mama. Vamos a ir rápidamente nuevamente a un corte comercial y regreso con ustedes. ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena,
un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Bien, pues regreso con ustedes aquí a el consultorio de Elena hablando acerca del cáncer de mama, sobre todo en el trabajo. Los factores de riesgo laborales que existen acerca de la exposición al cáncer de mama o que pueden ser predominantes para que tú o algún familiar puedan tener cáncer de mama es una lista muy larga. Y voy a resumir algunos asociados a sustancias químicas, bien, que son los que nos ocupan en este momento. Bien, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA estadounidense y el National Toxicology Program tienen entre sus funciones pues revisar el potencial carcinógeno de algunas sustancias. En un reporte publicado por la EPA se han encontrado multitud de elementos químicos que actúan como agentes productores del cáncer de mama o disruptores endocrinos. Este tipo de agentes o disruptores pues hace que algunos de los trabajadores o colaboradores pueden estar ocupacionalmente expuestos. Una base de datos publicada por el Environment and Breast Cancer nos hace referencia sobre 216 sustancias que incrementan la incidencia de tumores en las glándulas mamarias. Esto porque se realizaron algunos estudios en animales que dieron positivas pues a las pruebas que se han ido generando. Dentro de los principales agentes cancerígenos o disruptores endocrinos están potencialmente, específicamente, se están generando la capacidad de ocasionar mutaciones genéticas, la exposición de la población en general, sobre todo las mujeres en los lugares de trabajo, y las características de las sustancias, los usos, la frecuencia de uso y las regulaciones que existen a nivel de estos agentes. Se hace una lista donde se incluyen dentro de estas sustancias por los hidrocarburos aromáticos, los tintes, los colorantes, los disolventes, alcoholes y medicamentos. Asimismo, se hace una lista, por ejemplo, de los epóxidos o los óxidos de etileno, que el óxido de etileno es un producto químico utilizado principalmente para esterilizar equipos médicos y en manufactura de especias. Es decir, nosotros, los profesionales de la salud, al tener un riesgo de exposición al óxido de etileno, pues estamos en una constante lucha por pues poder tener o poder ser generadores de este cáncer de mama, y por lo tanto pues podemos estar ocupacionalmente expuestos, sobre todo si trabajamos en las áreas de selle, de esterilización de los equipos biomédicos. Esto fue un estudio que se llevó a cabo por Normand y colaboradores en 1995, y otro más reciente realizado en el 2006 por Snedeker, quien nos habla sobre la incidencia aumentada del cáncer de mama en un estudio de cohorte en trabajadores que utilizaron el óxido de etileno como esterilizante. Bien, el cloruro de etileno también es otro de los grupos de compuestos que pertenecen a los organoclorados y por lo tanto son derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos, y se utiliza comúnmente como desengrasante, disolvente, limpiador y pesticida. Es decir, si tienes en tu casa algún limpiador de cocina, algún disolvente o algún desengrasante para autos o para algún tipo de material, pues puedes estar en riesgo de exposición de cáncer de mama cerebral y hepático, sobre todo si en la industria pues utilizas el cloruro de etileno. Bien, algunos de estos también están identificados: el epoxipropanol, que es una sustancia del grupo de los alcoholes usada como aditivo y disolvente y estabilizante. Se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de alcohol y halogenados. Se utiliza también para colores de la anilina,
se utiliza en la industria cosmética como los perfumes, jabones y detergentes. Se utiliza también en la fabricación de esencia para frutas, en la industria farmacéutica. Se utiliza también, por ejemplo, el caucho y los cueros sintéticos, las fibras textiles también, en la industria de los explosivos, en la industria de la refinería del petróleo, en la industria de los alcoholes como agentes deshidratantes o antigerminativos. También puede tener uso como disolvente o diluyente, sobre todo en colorantes, pinturas, lacas, barnices, resinas naturales sintéticas, desengrasantes y quitamanchas. Por lo tanto, pues hay un riesgo bastante claro de esta exposición. Otro de los productos que también dentro de este estudio se han hecho análisis es de la isoniazida. Está incluida dentro de las sustancias de bajo peso molecular como los metales, sales y polvos de madera, productos farmacéuticos y en las sustancias químico-plásticas y los aditivos. Se utiliza mucho en la industria del cuero, la industria química, la industria textil, la industria cosmética y farmacéutica y los trabajos de peluquería, por ejemplo. También las sustancias con bajo peso molecular pueden estar dentro de la industria de la fotografía, dentro de la industria fundidora, dentro de la industria aeronáutica, la industria del caucho, la industria del papel, la industria de la madera. Pueden estar también en la fabricación de látex, en la fabricación de aislamiento y revestimiento, en el laboratorio, como bien lo mencionaba, en las fotocopiadoras y en los dentistas. Se puede estar presentado también en los laboratorios de anatomía y patología y asimismo también en la industria galvanizadora, en la industria de la soldadura, la industria de aluminio y la industria que maneja el acero inoxidable. El benceno, dentro de estas sustancias también se encuentra el benceno. El benceno se utiliza en múltiples procesos, pero sobre todo se utiliza como desengrasante, disolvente y limpiador. Dentro de el benceno se puede estar utilizando en la fabricación, extracción, rectificación, empleo y manipulación, sobre todo en hornos de coque, uso de disolventes que contienen benceno. También se utiliza para la industria de materias de la industria de materia prima de colorantes, perfumes, explosivos y productos farmacéuticos. También se utiliza en aceites, grasas, alcaloides como solvente, como diluyente también en resinas, en el desengrasado de pieles, de tejidos, de huesos, de piezas metálicas y caucho. También tenemos dentro de estos grupos de agentes la acrilamida. La acrilamida se usa en la fabricación de productos de consumo como por ejemplo la industria textil, la de lentes de contacto, la de materiales de construcción, cosméticos y preparados de jabón o derivados del jabón, pinturas a base de agua, electrodomésticos, piezas sueltas para el automóvil, pegamentos de embalaje, papel y cápsulas de gelatina. La acrilamida también tiene referencia porque está combinada o de alguna manera tiene alto potencial de generar efectos cancerígenos en nuestro organismo. Dentro del grupo de fármacos también se encuentran algunos estudios relacionados al cáncer de mama con tratamientos de larga duración, sobre todo de fármacos como el metronidazol, la mitomicina y la adriamicina. Aunque la relación causa y efecto todavía no está claramente establecida, sí hay una aproximación acerca del uso de estos fármacos con el desarrollo de cáncer de mama. Bien, también algunos laboratorios pueden estar dentro de sus investigaciones o análisis, pueden tener mayor riesgo de exposición a las mujeres y pueden estas padecer algún tipo de cáncer de mama, de ovario o de tiroides. Esto fue documentado en un estudio realizado en Israel. Bien, pues como ustedes ven, muchísimas sustancias o agentes pueden estar generándonos o ponernos en riesgo de exposición a el cáncer de mama, sobre todo a nivel industrial. Mucho ojo, actualmente la medicina del trabajo o la enfermería del trabajo enfocada a la salud ocupacional de los trabajadores no se está llevando a cabo como un programa preventivo, se está llevando a cabo como un programa
para atender urgencias médicas, y esto no es el objetivo de tener un programa de salud ocupacional. El objetivo de un programa de salud ocupacional es precisamente detectar factores de riesgo de los agentes o sustancias químicas que puedan poner en riesgo la vida del colaborador, y sobre todo que puedan reducir la productividad y que puedan ser que puedan generar ausentismo o absentismo laboral de sus colaboradores o trabajadores. Si ustedes son trabajadores, pues deben de saber que tienen un riesgo de exposición independientemente del tipo de industria en la que estén, y que por lo tanto tienen que exigir en sus centros de trabajo valoraciones completas, valoraciones específicas para detectar este tipo de enfermedades profesionales. Bien, dentro de estas enfermedades profesionales, pues obviamente necesitamos todo un equipo, todo un grupo de personas que trabajen de forma multidisciplinaria para detectar, que no se escondan las enfermedades profesionales, que no se esconda el hecho de que ustedes pueden estar padeciendo algún tipo de manifestación derivada de la exposición o del riesgo de exposición ocupacional que tienen en sus empresas. Mucho ojo, los gerentes, las personas que se encargan de recursos humanos, para poder llevar a cabo estos programas. No es siempre el hacer un programa de salud, no siempre es una campaña, no siempre es una plática, no siempre es hacer un estudio, una química sanguínea o un laboratorio a tu trabajador. No, tienes que ir más allá, tienes que ver cuáles son las enfermedades profesionales que tu industria puede estar provocando a tus colaboradores, y contribuir como sociedad y como empresa responsable. Bien, pues vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí a su programa El consultorio de Elena, hablando acerca del cáncer de mama, sobre todo en el trabajo. Regresamos. Bien, regresamos aquí a su programa El consultorio de Elena, hablando sobre el cáncer de mama y sus implicaciones en la industria y en el riesgo de exposición de sus colaboradores. Cáncer de mama ocupacional existe y es una realidad cada vez más seria que pues muchos de nosotros pudiéramos estar pasando por alto. Dentro de un estudio que se realizó en junio del 2001 por la Comisión de las Comunidades Europeas, presentado ante el Parlamento Europeo, habla y sugiere sobre la aplicación de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos, o los llamados disruptores endocrinos. Se estableció un listado de 118 sustancias que fue probada bajo la capacidad, efectividad y potencial para causar alteraciones endocrinas. Dichas sustancias pues existen en mucha industria, en diversas industrias, y por lo tanto pues nos da un panorama de este problema de salud pública a nivel industrial. Las sustancias químicas industriales y los subproductos industriales se encontraron, entre otros, el tributilestaño, el estanano, el policloruro de bifenilo, los policarbonatos, los ftalatos, el cresol, el bifenol A, el hexaclorobenceno, el estireno, el fenilpropano y algunos bromuros pudieron haber sido identificados. Los plaguicidas, también se encontraron algunos plaguicidas como el parietón, el malatión, la atracina, lindano, los organoclorados, el dieldrin, la clordecona, el ondosulfán y el toxafeno, así como el clordano. Estos plaguicidas, pues comúnmente utilizados en la industria agrícola, pues pueden estar presentando un efecto cancerígeno dentro de los principales manejadores de estos plaguicidas. Subproductos para la incineración de residuos como el tetrabromodibenzofurano, el tetraclorodibenzofurano y otras dioxinas. Las hormonas también naturales o idénticas a las naturales, o las llamadas hormonas sintéticas, como el beta-estradiol, la progesterona, la testosterona, el acetato de melengestrol, la tembrolona y el ceranol, también fueron identificadas. Otras sustancias identificadas fue el tetracloroetileno, el nitrotolueno, el resorcinol, el disulfuro de carbono y las anilinas. También se encontró
encontraron las dioxinas, que tienen elevada toxicidad y pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, así como afectar el sistema inmunitario, interferir con las hormonas y otros tipos de cáncer. Esto fue emitido en un documento de la Organización Mundial de la Salud en el 2010, y por lo tanto las dioxinas también se consideran agentes cancerígenos, sobre todo para el cáncer de mama. Y bien, entramos a un tema importante que son los parabenos. Si ustedes saben, los parabenos se han estado limitando en su distribución y en su comercialización dentro de los productos pues de cosmética, dentro de los productos de farmacias y sobre todo como conservadores en comida. Por si ustedes notan y ven la etiqueta de sus productos, pueden venir parabenos, puede venir por ejemplo el metil, etil, propil y butilparabeno, que son que resultaron ser estrogénicos, es decir, que son alteradores del estrógeno y que pueden tener cierta toxicidad o pueden generar cierta estimulación de células de la proliferación de células mamarias. Entonces esta estimulación pues hace que los parabenos se acumulen en el cuerpo a largo plazo, y aunque la dosis haya sido baja, se ha visto pues la presencia en más de 20 biopsias, más de 20 estudios de tumores de mama. Bien, algunos de los estudios que se han examinado dentro de estos efectos de los distintos parabenos incluyen, por ejemplo, el metilparaben, el benzilparabeno y los N-butilparabenos, y son estos los que han demostrado tener baja efectividad estrogénica. Por lo tanto, hay algunos que pueden acoplarse al receptor del estrógeno, sin embargo, no van a generar mayor riesgo. Pero pues hay que tener cuidado con cuáles son los que se están comercializando, sobre todo en la cosmética y en la industria de los desodorantes. También tenemos los ftalatos. Los ftalatos son productos químicos que se producen en millones de toneladas en todo el mundo y que pues constituyen el principal componente de muchos productos ampliamente usados en el trabajo, en la vida cotidiana y en los hospitales. Se utiliza el ftalato para flexibilizar el cloruro de polivinilo, entonces lo vamos a encontrar en envases de cosméticos, en los cepillos de dientes, en las cerdas, en los materiales de construcción, en los lubricantes, en los adhesivos y en muchos otros productos que utilicen los ftalatos para poder comercializarlo. Son disruptores endocrinos. Su principal efecto está en la interferencia en el desarrollo de los genitales de fetos masculinos durante el embarazo. Es decir, si tú trabajas en la industria cosmética, en la industria farmacológica o en la industria del plástico donde utilizan los ftalatos, pues y si estás embarazado, estás pensando procrear, tener tu bebé, pues puedes llegar a tener estos efectos de interferencia por este disruptor endocrino que son los ftalatos. También se han escrito algunos efectos como dentro del hígado, el riñón, los pulmones y la trombosis sanguínea en adultos. Otros de los químicos también son los policlorobifenilos. Estos policlorobifenilos se producen comercialmente en la industria eléctrica y son considerados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como posibles carcinógenos humanos. Obviamente, todos estos estudios pues requieren estudios de cohorte, estudios profundos dentro de la población, y que raras veces las empresas, la industria permite que se realicen estudios epidemiológicos sobre los residuos o sobre la exposición de estos agentes químicos. Ustedes se acordarán de una película que hizo Sandra Bullock, no, fue Julia Roberts. Julia Roberts hizo una película que se llama Erin Brockovich. Esta película pues nos habla acerca de cómo una empresa transnacional estaba teniendo algún tipo de residuos tóxicos en el agua de una población, de un poblado. Entonces esto estaba presentando este tipo de alteraciones
a las familias, estaba generando cáncer dentro de las familias, en los círculos de las familias, pero sobre todo en los pequeños. Entonces, en esta película, bueno, en este contexto de la película, pues una empresa que existió y que es real, que se llama Pacific Gas and Electric Company en California, pues ¿qué fue lo que hizo? Empezó a generar residuos tóxicos que llegaban al agua donde tomaba la mayoría de la gente o se bañaba, y por lo tanto pues generaba un problema de cáncer por la exposición diaria que tenían los pequeños y las familias en general. Entonces, muy parecido es esto. No, a veces no nos damos cuenta que la exposición que existe dentro de nuestro ambiente laboral o nuestro ambiente en casa, pues puede estarnos generando ciertas enfermedades en la piel, enfermedades nasofaringias, del sistema respiratorio, y sobre todo que pueden estar desarrollándonos cáncer de cualquier tipo. Eh, Muchos son los estudios que avalan estos comentarios que yo le estoy haciendo. Es muy larga la lista de estudios dentro de todo el consenso del cáncer, la información que existe acerca del por qué es el cáncer. Pues nos damos cuenta que somos las mismas personas, los mismos hombres, la misma industria manejada pues por los hombres de empresarios, pues son los que están causando de alguna manera que se estén presentando ciertas morbilidades, patologías y enfermedades crónico-degenerativas. Por ello, el cáncer es prevenible, sí, hay un riesgo de exposición, sí. Lamentablemente seguimos viviendo en una cultura en la que el trabajador es el que menos importa, en la que al trabajador no se le da la debida protección dentro de sus centros laborales, y vemos trabajadores que no traen botas resistentes, vemos trabajadores que no utilizan sus lentes para protección visual, vemos trabajadores que no utilizan su casco de protección, vemos trabajadores que apenas si les dan algún tipo de bata que pueda proteger la piel ante algún derrame, ante algún riesgo de exposición de algún gas. Y ¿qué es lo que sucede? Que las empresas no le están invirtiendo a la seguridad ocupacional ni a la salud ocupacional de sus trabajadores, porque muchos de los estudios que se realizan son estudios muy lights, son estudios de pues, una química sanguínea, que el examen de orina, que los pulmones, pero no vamos más allá de identificar los factores de riesgo dentro de esta evaluación de riesgos de enfermedades profesionales, los riesgos que existen reales de exposición de los agentes químicos. ¿Y qué es lo que sucede? Sobre todo aquí en México, muchos de consultores, asesores, muchísima gente que no tiene experiencia en la industria, que no tiene experiencia en las áreas de prácticas, y tampoco que tiene experiencia en la clínica y en la epidemiología y en la salud pública, pues van y ofrecen programas que no están realmente consensuados ni realmente bien estudiados, y que mucho menos van a poder hacer un análisis de evaluación de riesgos de exposición de enfermedades profesionales. Entonces hay que tener mucho ojo, hay que tener mucho cuidado a quién contratamos, sobre todo con quién estamos trabajando, qué tipo de industria está manejando agentes químicos, qué tipo de agentes están manejando en la industria, y por lo tanto pues hacer un seguimiento oportuno para detectar enfermedades profesionales que están de verdad teniendo mucho auge en estos últimos años. Por eso en Europa, en España, hay tantas manifestaciones de los trabajadores, pues porque no hay un seguimiento oportuno de las enfermedades profesionales, y algunos casos como Francia, España, Alemania presentan altos índices de cáncer de mama por la exposición a agentes químicos. Bien, pues prácticamente se nos está acabando el tiempo de una hora hablando sobre este tema. Es muy largo, es muy extenso. Sin embargo, sí quisiera que todos ustedes sepan un poquito acerca del tema del cáncer de mama laboral y cómo podemos prevenirlo. Dentro de la prevención, pues tenemos múltiples alternativas para prevenir. La prevención radica principalmente en generar conciencia dentro de la población, dentro de las personas que están ocupacionalmente expuestas, a que hagan uso de la información
que se puedan documentar acerca de cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Los resumo: en primer lugar están los biológicos, que no tienen nada que ver con la exposición laboral, como son la edad, los antecedentes personales, la historia familiar, los antecedentes sobre la vida menstrual o el tiempo de vida menstrual, la densidad mamaria y sobre todo que tenga un antecedente genético por ser portador de BRCA1 o BRCA2. Los ambientales es la exposición, pues obviamente como ya lo vimos, a los agentes químicos o estos disruptores endocrinos que pueden generar, diversificar y expander el cáncer de mama o el riesgo de exposición al cáncer de mama. También tenemos algunos factores como el estilo de vida, el consumo del tabaco, el consumo, del alcohol, el tabaquismo, la dieta alta en grasas, los ácidos grasos trans, la obesidad, el sedentarismo y pues una alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra. Dentro de la prevención, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros trabajamos en algún tipo de industria que se dedica a manipular y a distribuir o a comercializar con agentes químicos, pues es primeramente realizar la historia clínica completa enfocada a detectar y a identificar factores de riesgo de cáncer de mama. La prevención secundaria para la detección de cáncer de mama incluye la autoexploración. Es importante que si tú trabajas o estás en una industria donde manejan toda esta gama de agentes químicos o disruptores endocrinos, consultes a tu médico cada 6 meses, te hagas la autoexploración, te hagas tu mastografía o ultrasonido o lo que corresponda de acuerdo a tu edad, para que puedas tener una mayor claridad y certeza y sobre todo un seguimiento de los cambios que pudieran existir en tu sistema biológico. También podemos nosotros ayudar a partir de los 25 años dentro de nuestra población, empezar a partir de los 25 años a hacernos la exploración mamaria. También para todos aquellos que están en el mundo laboral y que trabajan con la salud ocupacional y con el tema de los servicios preventivos de salud, pues involucrar a los trabajadores, involucrar a las personas tomadoras de decisiones, realizar realmente programas efectivos de promoción a la salud, de prevención, de epidemiología laboral, de control y mantenimiento de programas que ayuden y fomenten la detección oportuna del cáncer de mama. Bien, pues mi nombre es Elena Reyes, yo soy especialista en salud pública, tanatología, logoterapia, epidemiología y control de infecciones, y asimismo, bueno, pues esta información que les doy a ustedes es para que la pongamos en práctica, conozcamos un poco sobre este tema del cáncer de mama a nivel laboral y que existe y que podemos prevenirlo y que podemos hacer muchas cosas que ayuden a reducir el que más gente, sobre todo mujeres, se enfermen de cáncer de mama y mueran. Bien, pues los dejo para nuestro próximo episodio del Consultorio de Elena. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por escucharnos. El Consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional, de calidad de vida y de desarrollo humano, con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del análisis psicoexistencial. Desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, @el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en Mindfulness y Health Coach, y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.